Disgregación del imperio. Un anhelo de paz se dejaba sentir en todas partes y sin embargo nadie se decidía a iniciar las negociaciones pertinentes. Por fin, en otoño de 1644 se reunió un congreso en las ciudades de Osnabrück y de Münster, en Westfalia, para concertar una paz europea. Desde el punto de vista religioso, el Tratado de Westfalia en 1648 tiene importancia, ante todo, por una razón concreta. Confirmaba la cláusula de la paz religiosa de Augsburgo, por la que correspondía a los gobiernos el determinar la pertenencia de sus administrados a una u otra religión. Ahora bien, este tratado añadía una modificación de primordial interés. En los territorios donde residieran desde 1624 súbditos con una religión distinta a la de los jefes de Estado, estos obtenían la libertad de culto. Los bienes católicos secularizados con posterioridad a 1624 debían ser restituidos y por ello permanecieron católicos el Palatinado y otras regiones de la Alemania meridional, donde fuera extirpado el protestantismo en los años posteriores a la batalla de la Montaña Blanca. De este modo, las relaciones entre protestantismo y catolicismo en Alemania quedaron estabilizadas en virtud del tratado. En cambio, tales estipulaciones relajaron la estructura interna del imperio. Los príncipes y autoridades regionales adquirieron soberanía propia. El poder imperial ya no era sino una sombra del pasado y el imperio quedó fragmentado en gran número de estados, de los cuales eran Austria y Brandenburgo los más importantes. Las nuevas posiciones militares de Suecia y de Francia contribuían todavía más al debilitamiento de la unidad imperial. Ambos estados adquirieron extensos territorios en Alemania. Francia obtuvo el sur de Alsacia, lo que la llevó a las orillas del tan codiciado Rin, y Suecia amplió sus dominios en Alemania del norte. Ambas potencias garantizaban la aplicación del tratado, lo que, dicho en otros términos, equivalía a concederles derecho a intervenir en los asuntos interiores de Alemania. Además, el Tratado de Westfalia reconoció la independencia de las Provincias Unidas, calvinistas, con respecto de España, final obligado de una guerra que había durado allí no 30, sino 80 años. También fue reconocida la independencia absoluta de Suiza. Tan interminables ofensivas y contraofensivas habían afectado profundamente a Alemania. Sus heridas tardaron 2 siglos en cicatrizar. Precisamente en 1848 es la fecha simbólica del resurgimiento alemán en el movimiento nacionalista democrático del siglo XIX, que, por otra parte, tampoco daría la estabilidad a Centro Europa. La paz de Westfalia abarca 3 tratados, el primero entre España y las Provincias Unidas, el segundo entre Francia y el emperador Fernando II y los estados del imperio, y el tercero entre el emperador, Suecia y los estados imperiales. Los dos últimos tratados, concluidos en Münster y en Osnabrück 24 de octubre de 1648, no formaron en realidad más que uno solo. Francia se anexionaba definitivamente el Sundgau junto al Rin, territorios de Lorena, los obispados de Metz, Toul y Verdun, la ciudad saboyana de Piñerol, los landgraviatos y ciudades imperiales de la Alta y Baja Alsacia y libertad de comercio en ambas orillas del Rin. Suecia consiguió la Pomerania Occidental, Bruggen, Bismarck, el arzobispado de Bremen y el obispado de Verden, secularizados. Dominaba la desembocadura del Weser y del Oder. El elector de Brandenburgo obtuvo la Pomerania Oriental, el arzobispo de Magdeburgo y los obispados de Hanseatic, Minden y Kamen, secularizados. El duque de Mecklemburgo, los obispados de Ratzenburgo y Schwerin, secularizados. Baviera se anexionó el Alto Palatinado y conservó la dignidad electoral. El elector palatino quedó con el Bajo Palatinado. Las Provincias Unidas fueron reconocidas por Felipe IV como Estado libre e independiente. Para España quedaron solo los Países Bajos meridionales. La Confederación Helvética fue reconocida libre de la jurisdicción del imperio, del que estaba separada de hecho desde 3 siglos atrás, y fue además declarado país neutral. Alemania en ruinas. Uno de los más notables testigos de la Guerra de los 30 años fue Juan Jacobo de Grimmelshausen, el primer novelista alemán. Sus narraciones se encuadran en el clima de aquella prolongada tragedia. Su novela de aventuras, en parte autobiográfica, describe las satánicas atrocidades de la soldadesca con un realismo que sería insoportable si no apareciera teñido de humorismo. Se ha afirmado que la población alemana quedó reducida a la mitad a lo largo de las hostilidades, evaluación evidentemente exagerada, aunque no es menos cierto que esta proporción fue incluso superada en algunas regiones.
Por ejemplo, en Habsburgo, donde la guerra, el hambre y la peste aniquilaron a las 3/4 de la población, en Württemberg y en Turingia a las 4/5, y todavía más en el Palatinado, una de las regiones más afectadas. Bohemia, que tenía más de 4 millones de habitantes al principio de las hostilidades, contaba solo 800.000 al firmarse la paz. Muchos pueblos y ciudades de Alemania quedaron por completo aniquilados, arrasados, con sus puentes y caminos inutilizados. Los campos permanecían baldíos. En algunas regiones los lobos y animales feroces se multiplicaban con facilidad e incluso atacaban en bandadas compactas a las poblaciones de las ciudades. La Guerra de los 30 años fue la última guerra de religión. Cuando terminó, por fin las ideas religiosas no ejercían ya la misma influencia decisiva en política, pues en tantos años se habían producido cambios profundos en la situación internacional. La supremacía de la Casa de Austria se había desvanecido y España perdió su hegemonía. Francia era la primera nación de Europa, en tanto que Suecia y Holanda se disponían a asumir categoría de grandes potencias. Estuardos y puritanos. Los Estuardos en Inglaterra. Jacobo I, rey de Inglaterra y de Escocia. Cuando en 1567 María Estuardo hubo de renunciar al trono, su hijo Jacobo pasó a ser rey de Escocia, y en 1603, a la muerte de la reina Isabel, fue proclamado heredero del trono de Inglaterra como descendiente del rey Enrique VII. Por vez primera, la Gran Bretaña quedaba reunida bajo un solo cetro. La hostilidad secular entre Inglaterra y Escocia se trocaría en fraternidad. Ambos reinos festejaron con gozo aquel acontecimiento histórico, aunque tal entusiasmo se enfrió rápidamente cuando los ingleses comprobaron que su nuevo rey era completamente extraño para ellos y que su concepción de la monarquía era diametralmente opuesta a los ideales ingleses de la época de Isabel. Cosa curiosa, el hijo de María Estuardo y de Darnley se había convertido en un erudito, incluso pedante, dedicado un interés particularísimo a la teología. Lo cierto es, sin embargo, que Jacobo I de Inglaterra y de Escocia era un rey ridículo, rebosante de orgullo e infatuado. Los ingleses habían sido siempre fieles a los ideales monárquicos, pero Jacobo desperdició el afecto de su pueblo proclamando la realeza de derecho divino, según la divisa latina, a Deo Rex, a Rex Lex. De Dios procede la ley, del rey la ley. En otras palabras, el rey recibe de Dios un poder soberano y está situado por encima de las leyes. Los Estuardos se hallaban persuadidos por tradición familiar que el Estado era propiedad personal de la dinastía y que su propietario podía disponer de él a su antojo, lo que difería bastante de la teoría constitucional, según la cual el gobierno del país y del pueblo está solamente confiado al rey para que vele por la seguridad y el bienestar de ambos. La idea de que los Estuardos se habían forjado acerca de la realeza se explica por la propia historia de Escocia, donde, en el transcurso de muchas generaciones, las relaciones políticas se hallaban determinadas por sangrientas discordias familiares. En aquella lucha de todos contra todos se habían llegado a identificar el derecho y la fuerza, a perder todo el respeto por el Estado y las leyes. El poder conquistado por cualquiera de las familias en lucha era considerado como propiedad personal suya, de la que podía hacer el más amplio uso. De ello procede, según Polar, su teoría del derecho divino hereditario, que cabe distinguir del derecho divino propugnado por los Tudor, derecho que no debía ser necesariamente hereditario, sino que podía ser alterado por el dios de los ejércitos, como en Bosworth. También cabía distinguirlo de la teoría católica que confería voz y voto a la Iglesia en la elección y destronamiento de los monarcas. Según la opinión de Jacobo I, la providencia no solo había dispuesto quién debía ser rey de facto, sino que había previsto a los monarcas que debían sucederse, eligiendo la herencia como principio según el cual la sucesión quedaba determinada para siempre, ordenación que por ser divina quedaba al margen de una posible alteración por parte de los hombres. El hecho de que el rey fuera o no apto para el gobierno y que éste fuera justo y eficiente eran detalles que no importaban. El Parlamento no podía alterar la sucesión, deponer a un soberano o limitar su autoridad, como tampoco podía enmendar la constitución del universo. De tal premisa, Jacobo deducía sus conclusiones. El poder real era absoluto. El monarca podía obrar a su antojo, sin que sus súbditos pudieran pedirle cuentas en modo alguno, y era solo responsable ante Dios y nunca ante los seres humanos, doctrina que el protestantismo alentara, proclamando la soberanía regia por encima de la eclesiástica, y podía, si tal le placía, hacer concesiones a su pueblo. Un soberano sensato, como él, respetaría las concesiones de sus predecesores, pero los privilegios parlamentarios y populares existían como una gracia regia, y no podían ser exigidos como derechos.
Para poder llevar a la práctica sus ideas absolutistas en Inglaterra, donde la situación era por completo diferente a la escocesa, Jacobo I quiso atribuirse el derecho de imponer tributos sin tomar en consideración el antiguo derecho de sanción que poseía el Parlamento en materia fiscal. Pero en la Cámara de los Comunes halló oposición resuelta y organizada que procedía sobre todo de la pequeña nobleza y de la burguesía de las ciudades. La prosperidad de esta clase social y al mismo tiempo la idea que tenía de su propio valor habían aumentado mucho a partir de la renovación industrial, muy notable desde el reinado de Isabel. Inglaterra estaba saliendo de la fase de una economía casi exclusivamente agrícola para convertirse en un país comerciante e industrial. El comercio y la navegación hacían rápidos progresos, y pronto Londres, centro de la vida económica del país, solo cedería importancia a la ciudad de Ámsterdam. Los mercaderes ingleses sacaban considerable beneficio de la guerra que, al enfrentar las provincias unidas contra España, tenía paralizado el comercio de las ciudades flamencas, en otro tiempo tan ricas y prósperas. Inglaterra al iniciarse el siglo XVII. Conjuntamente con su marina y su comercio, Inglaterra creó también una industria. Cuando la guerra disminuyó el poder adquisitivo de las ciudades flamencas, los ingleses se vieron obligados a trabajar ellos mismos su lana, aprendieron los modos adecuados gracias a los tejedores flamencos emigrados, y en poco tiempo los mercados ingleses pudieron suministrar telas como no se habían vuelto a ver desde los tiempos de las togas de los senadores romanos. En lo sucesivo, Inglaterra exportó cada vez menos lana bruta y cada vez más tejidos. Apenas quedó ciudad del Yorkshire y del Lancashire que no instalara una o más hilanderías, incluso en las campiñas cercanas. Las amas de casa hilaban en la rueca familiar para terceros. Los burgueses de las ciudades fueron quienes cosecharon mayor fruto del comercio y de la industria textil. Consciente de su valimiento, esta clase social expresó sus opiniones mediante una resistencia cada vez más vigorosa a la teoría de los estuardos, que pretendían hacer de la voluntad real la ley suprema del país. La pequeña nobleza terrateniente, la gentry, se unió al bando de la burguesía. La Cámara de los Comunes defendió con energía el principio según el cual la ley se halla por encima del rey y de los ciudadanos y sólo podía ser modificada por decisión parlamentaria. Pero Jacobo, rey por la gracia de Dios, no soportaba la menor oposición y declaraba con voz patética: «Es impío y sacrílego atreverse a juzgar los actos de Dios». De igual modo, es temerario e inconveniente para un súbdito criticar las medidas adoptadas por el rey. Los puritanos entran en escena. Su Majestad tampoco toleraba en la Iglesia anglicana la menor disidencia democrático-puritana. Sin embargo, estas ideas alcanzaban cada vez más predicamento entre la pequeña nobleza y la burguesía. La Cámara Baja las apoyaba con toda energía. Los puritanos exigían que la Iglesia fuera purificada de todas las ceremonias que recordaban de cerca o de lejos al catolicismo. Una de esas sectas puritanas iba aún más lejos al afirmar que la jerarquía anglicana estaba en contradicción con los mandamientos de la ley de Dios. Esta tendencia pretendía sustituir el sistema anglicano por una jerarquía presbiteriana, a la manera de las estructuras impuestas en Ginebra por Calvino. De hecho, la Iglesia de Escocia había ya adoptado esta jerarquía. Allí las comunidades podían elegir por sí mismas sus predicadores y sus asambleas eclesiásticas estaban integradas por presbíteros, es decir, por feligreses antiguos. Las asambleas o consejos locales enviaban representantes a los sínodos provinciales, los cuales elegían a su vez un sínodo general, compuesto de sacerdotes y laicos. Todos los ciudadanos de cierta respetabilidad se unieron a los puritanos para reprochar al rey su complacencia ante la ligereza de la corte y la corrupción de sus allegados. Las puertas de acceso al gobierno del país solo podían abrirse con llaves de oro, pero Jacobo Estuardo parecía no comprender la necesidad de poner fin a tal situación. Por otra parte, aun suponiendo que lo hubiera comprendido, le faltaban la energía y la firmeza indispensables para llevar a cabo reformas profundas, y esta debilidad fue uno de los defectos que arrojó a Jacobo en brazos de un aventurero como el duque de Buckingham. La ligereza de Buckingham no le impidió alcanzar los más elevados cargos del Estado. No carecía de talento, pero era de una vanidad inconcebible. Falto del más elemental sentido de la responsabilidad, Buckingham era el peor de los consejeros, lo que no disminuía en nada su poder casi limitado, ya que todos los nombramientos pasaban por sus manos. La ostentación y el boato del duque de Buckingham fueron la comidilla de los cortesanos de la época. Tomó un rico traje de terciopelo blanco satinado, guarnecido como la capa de diamantes, estimados en 40.000 libras esterlinas. Además, un lazo de diamantes, una espada, un cinturón y espuelas, también con diamantes.